Bueno, es importante tener claro y conocer el contexto del plan de emergencia. También le escuchamos plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Realmente es lo mismo. Dentro de lo que cabe en la normatividad, es el mismo contexto. El plan de emergencias tiene unos objetivos. El primero es salvar la vida de los trabajadores o personas de la empresa. O sea, ese es el objetivo principal. Un plan de emergencia se diseña, es para las personas o para los trabajadores. Garantizar la continuidad del negocio. ¿Qué va a hacer la empresa en caso de que tenga un siniestro o cualquier evento que le conlleve una emergencia? Y también otro importante es identificar las amenazas que puedan ocasionar daños y pérdidas, minimizando pues el impacto ocasionado. Dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo me hablan de una metodología que es el ciclo PHBA. Siempre hablamos de planear, ejecutar, verificar y actuar, y vamos a encontrar esa primera parte o ese primer bloque que es el planear. ¿Qué vamos a encontrar en el planear? Todos los requisitos de ley, toda la normatividad que existe en planes de emergencia, información general de la empresa. Debemos conocer una reseña histórica, si la empresa ha tenido algún evento, o sismo, inundación, incendio, explosión, entre otras. La identificación de las amenazas, el análisis de vulnerabilidad, el grado de riesgo donde la empresa se clasifica, los recursos con los que cuenta la empresa y un plan de trabajo. Aquí encontramos ya un marco de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, la ONU, 10 de diciembre de 1948. O sea, desde esa fecha ya tenemos normatividad en cuanto a planes de emergencia, la Ley Novena de 1979, el Decreto 919 de 1989, la Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, nuestro Decreto Ley 1295 de 1994, la Ley 1562 del 2012, la Ley 1523 del 2012, la Ley 1575, dice por medio del cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia, y nuestro Decreto 1072 del año 2015, y por último la Resolución 0312 del año 2019. Entonces, todo este marco legal es el que tenemos en cuanto al plan de emergencias en todas las empresas en nuestro país, Colombia. En esa información general de la empresa, pues es importante ubicar la empresa y los centros de trabajo. En este caso, Nobre Ingenieros cuenta con una sede principal en Cúcuta y tiene diferentes centros de trabajo en varios municipios de norte de Santander. Tener clara la actividad económica, las características de las instalaciones o inclusive del campamento, distribución del personal, cómo están distribuidos, procesos que manejan, inventarios de productos químicos que puedan ocasionar una emergencia. Debemos contar con las fichas de seguridad, con la matriz de compatibilidad, instalaciones especiales si las hay, y todo lo que es la vecindad, quienes están a mi alrededor, 50 o 100 metros. Eso también es importante contemplarlo en la planeación. En las amenazas, o qué es una amenaza, es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una intensidad específica. Observamos, por ejemplo, un desastre de origen natural llamado sismo o terremoto. Podemos encontrar una imagen de un secuestro y podemos encontrar una explosión o un incendio, dependiendo de cualquier situación. Eso ya yo le llamamos que es una amenaza. La reseña histórica de emergencias: hubo esa emergencia dentro de la empresa, cuándo fue, el tipo de evento, en qué área fue, en toda la empresa o en cierta área específica, cuánto nos duró la emergencia, si causó daños a la propiedad, daños al medio ambiente, daños a alguna persona, hubo heridos, lesionados, cómo atendieron esa emergencia, cómo hicieron las medidas de intervención, llamaron a los grupos de socorro, o la brigada de emergencia de la empresa pudo contrarrestar ese tipo o ese evento que se presentó. El origen de la amenaza, tenemos tres en esas identificaciones de amenazas, y la primera es de origen natural. Podemos encontrar movimiento sísmico, que es lo más común, por ejemplo, en Cúcuta o norte de Santander. Acuérdese que estamos ubicados encima o sobre la falla geológica de Boconó, el cual se dice que es una ciudad o un departamento de alta sismicidad, pero también podemos tener alguna inundación, y dependiendo donde estemos ubicados. Por eso hablábamos que hay que ubicar el sitio de la empresa. Todo lo que es el origen de amenaza tecnológico ya es incendios, explosión, posiblemente derrame de sustancias químicas, escape de gases y vapores, fallas estructurales, entre otros. Y por último, el antrópico, que es el secuestro, extorsión, atentados, retén, azonada, boleteo, que es lo que nosotros también llamamos de origen social. Vamos a encontrar la vulnerabilidad, y pues ¿qué es vulnerabilidad? La predisposición a sufrir daño de los elementos expuestos. Entonces tenemos vulnerabilidad administrativa en recursos y personas. Esa vulnerabilidad o esa calificación de esa vulnerabilidad puede ser alta, media o baja. Siempre vamos a encontrar el color rojo que me alarma o me dice, oiga, la vulnerabilidad es alta. Yo puedo decir tema administrativo, el compromiso gerencial es bajo, entonces
entonces la vulnerabilidad es alta. Pero si el compromiso gerencial es alto, la vulnerabilidad baja. Y así sucesivamente. En las personas, por ejemplo, si tengo un buen entrenamiento de las brigadas, la vulnerabilidad es baja, pero si hay poco entrenamiento, la vulnerabilidad es alta. Y en el grado de riesgo, pues hablamos que es igual a la amenaza por vulnerabilidad. Dependiendo del tipo de amenaza, vamos a tener marcado o multiplicado por una vulnerabilidad y me puede dar un grado de riesgo. Ese grado de riesgo, aquí hay un ejemplo, una amenaza de origen natural, que es la inundación. Ella es externa y hablamos de una probabilidad de ocurrencia posible. Entonces, pues ya el grado de riesgo me va a dar de color amarillo, que viene siendo media. Y así sucesivamente, el movimiento sísmico lo podemos encontrar que la vulnerabilidad administrativa es alta, la vulnerabilidad en los recursos es alta, en personas es baja, entonces vamos a tener un grado de riesgo alto. Entonces ahí viene como una pequeña explicación del grado de riesgo. La calificación del grado de riesgo, ya lo tenemos el grado de riesgo bajo, medio y alto, lo habíamos dicho, y todo lo que es alto hablamos de inminente. Inminente es algo que ya ocurrió. Ya cuando hablamos de probable, hay algunos estudios donde dan la probabilidad de que pueda haber una inundación, un sismo. Y ya el posible, pues es baja, pero también nos da una voz de alerta con medios de información o antecedentes que hayamos tenido. En inventario de recursos, acá está lo básico. Hablamos de un radio portátil o todo lo que son temas de comunicación, celulares y demás, walkie-talkies, avanteles, entre otros sistemas de alarma. Es importante tener así sea un pito, un timbre, el mapa o plano de evacuación, la demarcación, la señalización, los elementos de protección personal. El botiquín debe ser siempre portátil. El juego inmovilizadores, miembros inferiores, superior y cervical o cuello. Los extintores, dependiendo pues del tipo de fuego al que se encuentren, podemos encontrar un extintor tipo ABC, que es el multipropósito color amarillo. Podemos encontrar un extintor blanco, que es Olcaflan, para fuegos tipo A o C, y la camilla rígida, que eso sí es súper importante tenerla pues en caso de tener un herido. En ese plan de trabajo hablamos de salvar vidas y evitar que la emergencia se propague. Entonces siempre vamos a tener unas responsabilidades, un PON, que significa procedimiento operativo normalizado. Vamos a documentar el plan de debemos definir las rutas de evacuación, un punto de encuentro, y debemos tener capacitación y entrenamiento en estos brigadistas. Recuerde que el brigadista es un brigadista incipiente y voluntario. Ese brigadista no tiene ningún salario por ser brigadista, entonces es voluntario, debe cumplir con un perfil que en su momento con la persona encargada de seguridad en el trabajo se le da manejo a ese tema. El plan de trabajo se deberá diseñar de acuerdo a la priorización del grave riesgo. Entonces siempre vamos a tener que, si el tipo de amenaza natural es alta, vamos a tener un plan de trabajo apuntándole a tomar acciones de prevención para mitigar ese posible riesgo y que no nos cause daño. En el hacer vamos a tener un comité de emergencias, un grupo de apoyo externo, grupo de ayuda mutua, cadena de llamadas, plan de entrenamiento y capacitación, plan de evacuación, los PON, procedimientos operativos normalizados, una comunicación corporativa y los simulacros para poder evaluar. En ese comité de emergencias tenemos 3 niveles: nivel gerencial, estratégico y operativo. En el gerencial, como su nombre lo indica, pues es toda la parte de alta gerencia, de los representantes legales o gerentes. Ya en el nivel estratégico, pues hablamos de tener estrategias que garanticen la seguridad y continuidad del proceso productivo, diseñar estrategias que permitan implementación de acciones que disminuyan la vulnerabilidad de las personas. Ya en el operativo encontramos toda la parte de la protección de las personas ante situaciones de emergencia, es decir, la brigada como tal entra a operar. Las brigadas empresariales deben estar conformadas con un rango del 5 al 10% de la población existente en ese centro de trabajo, según la NFPA 600. Nosotros en Colombia adoptamos normas internacionales y es importante garantizar la presencia en todos los turnos de trabajo. Los grupos de apoyo externo, debemos contar con un inventario de esos grupos externos de ayuda, llámese regionales, departamentales, nacionales, quienes serían los que nos van a ayudar en caso de un evento. Incluir, por ejemplo, ARL Sura, Policía Nacional, Tránsito, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, otras IPS, servicios de ambulancia, Gaula, hospitales, clínicas, todos los grupos de apoyo externo que yo pueda tener, digamos que ese auxilio, esa ayuda de ellos. La cadena de llamadas de acuerdo al orden jerárquico del comité, y se debe definir un procedimiento: quién va a hacer la llamada. Entonces el capataz, el coordinador, el líder, el gerente, talento humano. Los grupos de ayuda mutua. El grupo de ayuda mutua consiste en que varios gerentes o empresas o representantes legales se unan y digan: ok, yo en obra ingeniero voy a apoyar a la empresa M y a la empresa Y. La empresa M y la empresa Y dice que sí, que están de acuerdo. Las 3 empresas se reúnen y conforman un plan de ayuda mutua. Si en obra ingeniero está ocurriendo un evento de cualquier emergencia, entonces la empresa M y
la empresa Y viene a apoyar y viceversa. Eso es un grupo o un plan de ayuda mutua que es muy bueno tenerlo dentro de las empresas. El plan de entrenamiento y capacitación, el objetivo es contribuir al desarrollo pues integral de la brigada. Antes hablábamos de que la brigada se capacitaba primeros auxilios, prevención y control del fuego y evacuación, y había brigadas por temas. Ya no, ya el brigadista es integral, debe conocer cualquier tema. El plan deberá servir de referencia para establecer las necesidades de formación, dependerán de los roles y responsabilidades, y a través pues del numeral de la norma capacitación, conciencia y competencia deberán establecerse los planes de instrucción y entrenamiento requeridos por cada uno de ellos y verificar su aplicación, si se están cumpliendo o no. Acá tenemos un plan de entrenamiento, pues hablamos de un ciclo o un nivel básico, intermedio y avanzado. Normalmente lo que siempre se debe tener es el básico: identificación de recursos, atención de emergencias, primeros auxilios, manejo de extintores, todo lo que es el tema de auditoría de extintores, es decir, si están los extintores, qué son, cómo los manejan, en qué sitio están, la revisión y todo lo demás, y el plan de evacuación. En el plan de evacuación, pues el objetivo principal es establecer una barrera de distancia entre la fuente generadora de la emergencia y las personas. Eso es un plan de evacuación. Dice que es un conjunto de acciones y procedimientos tendiente a que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida y la integridad física mediante su desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo. Ya encontramos y estamos hablando del famoso simulacro de evacuación, ¿sí? Que es el que se programa después de un tiempo. Aquí encontramos un plano de evacuación. Esto es un modelo que existe, obviamente se hace ajustado a la realidad de la empresa. Encontramos los procedimientos operativos normalizados, ¿sí? Es lo que decimos el antes, durante y después. ¿Qué voy a hacer antes del incendio, durante el incendio, después del incendio? Cada PON debe contener como mínimo la siguiente información: la descripción del procedimiento, el alcance, el inventario del talento humano, los responsables, el desarrollo del procedimiento. Eso es importante cumplir en cuanto al procedimiento operativo normalizado. Y ya en el verificar, pues vamos a hacer una administración de recursos, todo lo que son simulacros, la investigación y análisis de esos incidentes o accidentes que se presentaron en la emergencia, una auditoría y unas responsabilidades. Verificar el estado de los recursos y disponibilidad de los mismos, tratar de tener recursos en stand-by o en reposición, y se dejará un registro de las revisiones y controles de esos recursos como tal. Encontramos que la administración de recursos, pues podemos tener un inventario de extintores, un inventario del botiquín o inspección, como se quiera llamar, pero es lo mismo. Debe haber un responsable, una fecha, y debe tener unos ítems que cumplen según la norma. En esos simulacros, pues todo lo que es el tema de establecer la necesidad de realizar práctica. Dicen que el objetivo de un plan de emergencia es la práctica. No podemos hacer un documento y dejarlo ahí guardado. Entonces se recomienda, según el decreto 1072 del 2015, mínimo un simulacro al año. Pero desde ARL les recomendamos que hagan simulacros bimestral o trimestral. Es más, pueden hacer simulación. Simulación es no sacar el recurso humano hasta el punto de encuentro, sino vamos a simular qué pasa en el campamento si tenemos una explosión, cómo le vamos a dar manejo. En esos simulacros hablamos de la identificación de los coordinadores de evacuación. Tienen que haber unos líderes de evacuación para darle manejo a todo lo que es el tema de la planeación, la ejecución y por último pues el simulacro como tal. Los simulacros deben ser preparados y programados. Algunos momentos no son programados y solo sabe el gerente, recursos humanos, seguridad en el trabajo. Entonces ahí ya se le da manejo al... Y también todo lo que es la investigación y análisis de esos incidentes, le debe hacer una auditoría al plan de emergencia. Y por último, en el actuar, como les decía, el ciclo PHBA, este ya es la última etapa, son las acciones preventivas y correctivas, los indicadores, si cumplí o no cumplí. Programé 10 capacitaciones de emergencia, solo hice 4 o 6, la revisión por la alta gerencia, el ajuste ya al sistema como tal. Mucho gusto, Jesús Elías Angarita, asesor en prevención. Bendiciones.